Vayan, pero sepan que los envío como corderos en medio de lobos, dice el Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Está tomado en el Evangelio según San Lucas, capítulo 10, del verso 1 al 9. Después de esto, el Señor eligió a otros 72 discípulos y los envió de dos en dos delante de él a todas las ciudades y lugares a donde debía ir. Les dijo: la cosecha es abundante, pero los obreros son pocos. Rueguen pues al dueño de la cosecha que envíe trabajadores a su cosecha. Vayan, pero sepan que los envío como cordero en medio de lobos. No lleven monedero, ni bolsón, ni sandalias, ni se detengan a visitar a conocidos. Al entrar en cualquier casa, bendíganla antes diciendo: la paz sea en esta casa. Si en ella vive un hombre de paz, recibirá la paz que ustedes le traen. De lo contrario, la bendición volverá a ustedes. Mientras se queden en esa casa, coman y beban lo que les ofrezcan, porque el obrero merece su salario. No vayan de casa en casa. Cuando entren en una ciudad y sean bien recibidos, coman lo que les sirvan. Sanen a los enfermos y digan a su gente: el reino de Dios ha venido a ustedes. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Escuchemos lo que dice el Espíritu Santo. Ojalá escuchen hoy la voz del Señor y no endurezcan su corazón. Hebreos capítulo 3, verso 7. Bienvenidos, queridos amigos, queridos hermanos en la fe. Estamos una vez más con ustedes por gracia y voluntad de Dios, que Él nos permite la oportunidad de poder meditar y compartir su palabra. Por eso, los saludamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, pidiendo siempre a Dios que los bendiga y los acompañe a ustedes donde quiera que se encuentren. Hoy el Evangelio nos enseña que Jesús no dice que al predicador le va a ir de la manera más bonita. No lo dice que le va a ir de la manera más hermosa y que cuando hable todo el mundo lo va a aceptar y lo va a oír y le van a decir: bienvenido y sigue adelante, siéntese aquí porque usted predica la palabra de Dios y lo predica bien bonito. No, eso no lo dice Jesús. Eso no lo dice el Señor. La palabra de Dios dice que a un predicador de la palabra de Dios es como un corderito, y los que escuchan la palabra de Dios son como lobos. A un predicador, oiga, un predicador va a ser como una oveja o como un cordero, y los que lo escuchan, la palabra de Dios, la predicación, son lobos. Son personas que lo insultarán, que lo gritarán, que lo tratarán mal, que lo van a amenazar de muerte hasta incluso. Y quisieran ellos que desapareciera ese predicador de sus vistas y que no hablara más nunca, fíjese bien. Y la Biblia dice que ser amigos de Dios es serse enemigos de los hombres. Así lo dice la palabra de Dios. Y por eso este texto del Evangelio es un evangelio muy hermoso, porque dice en San Mateo capítulo 5, en el verso 11, dice: felices ustedes cuando por causa mía los insulten, los persigan y les levanten toda clase de calumnias. Felices, alégrense y muéstrense contentos, porque será grande la recompensa que recibirán en el cielo. El Señor dice que los predicadores, que a los catequistas, que a los sacerdotes,
que a todos aquellos que llevan la palabra de Dios, que llevan la evangelización, que llevan ese alimento espiritual, van a sufrir en esta tierra, pero que después de ese sufrimiento, Dios tiene preparado una recompensa para cada uno allá en el cielo. Por eso, el trabajo, la misión, la tarea que ustedes y yo hacemos, tiene una recompensa. Que aquí el Señor, en este Evangelio de Lucas, de San Lucas, capítulo 10, del verso 1 al siguiente, dice que eligió a otros 72 discípulos y en esos 72 estamos nosotros, pero que nos envía como corderos, como ovejas en medio del lobo. ¿Cómo es un lobo? Un lobo es un animal feroz, ¿sí? Un lobo, un destructor. Y eso es lo que hacen muchas personas que escuchan el Evangelio. Se convierten en lobos porque quisieran que ese predicador se desapareciera y jamás nunca hablara de Dios. Quisieran que ese predicador le pasara algo y ya nunca más apareciera para hablar de Dios. ¿Quiénes son ellos? Son lobos. Los lobos son feroces, son animales que no pueden ver a una oveja porque la devoran, lo matan. Y por eso hoy el Señor dice en el versículo 3 del Evangelio de San Lucas, les dijo: vayan, pero sepan que los envío como corderos en medio de lobos. Por eso San Mateo 5:11 dice: felices ustedes cuando por causa mía los insulten, los persigan y les levanten toda clase de calumnia. Alégrense, dice el Señor, alégrense y muéstrense contentos, porque será grande la recompensa que recibirán en el cielo. Pues bien saben que así persiguieron a los profetas que vinieron antes de ustedes. Así es, así fue la vida de los profetas. Y vemos en la lectura de hoy, en la lectura de hoy, en la que está tomado en la segunda carta a Timoteo. En la segunda carta a Timoteo, en el capítulo 4, en el verso 14, fíjese bien, dice el apóstol Pablo que un lobo lo atacó, fíjese bien. Vamos a la segunda carta de Timoteo, en el capítulo 4, en el verso 14, dice de esta manera. Dice así: Alejandro, el herrero, me ha causado mucho daño. El Señor le dará su merecido por lo que me ha hecho, por lo que ha hecho. Ten cuidado con él también tú, pues habla contra lo que predicamos. ¿Qué dice? Que Alejandro lo atacó, que Alejandro era un lobo que había atacado al apóstol Pablo. Oiga, la primera vez que presenté mi defensa, nadie estuvo a mi lado, todos me abandonaron. Que Dios no se lo tenga en cuenta, pero el Señor estuvo conmigo llenándome de fuerzas para que el mensaje fuera proclamado por medio de mí y llegara a oídos de todos los paganos y quede libre de la boca del león. El Señor me librará de todo mal y me salvará, llevándome a su reino celestial. A él la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Tengan cuidado ustedes, dice el apóstol San Pablo, de esos lobos feroces, porque Alejandro se convirtió en un lobo que atacó al apóstol Pablo, ¿sí? Dice: tengan cuidado ustedes también, pues habla contra lo que predicamos. Ustedes han visto a los lobos,
¿Ustedes conocen los lobos que están en contra de la enseñanza? Por eso, Jesucristo, fíjese bien, antes de irse, lo escribe San Lucas en Hechos de los Apóstoles. En Hechos de los Apóstoles, capítulo 20, del verso 28, dice, cuídense de sí mismo. Lo que dice el apóstol Pablo en la segunda carta a Timoteo. Dice Hechos 20:28, cuídense de sí mismo y de todo el rebaño en el que el Espíritu Santo les ha puesto como obispo, o sea, supervisor. Pastoreen la iglesia del Señor que él adquirió con su propia sangre. Sé que después de mi partida, oiga, sé que después de mi partida se introducirán entre ustedes lobos voraces. Es lo que hoy el Evangelio nos dice, los envío como ovejas en medio de lobos. Y vamos a ver si son animales. Dice, sé que después de mi partida se introducirán entre ustedes lobos voraces, que no perdonarán el rebaño. De entre ustedes mismos, oiga, de entre ustedes mismos surgirán hombres que enseñarán doctrinas falsas e intentarán arrastrar a los discípulos tras sí. Entonces aquí encontramos que los lobos son hombres, son personas, oiga bien, de entre ustedes mismos surgirán hombres que enseñarán doctrinas falsas e intentarán arrastrar a los discípulos así. Eso es lo que hacen los lobos. Y hoy en nuestro tiempo, en la actualidad, encontramos a muchos lobos que están en contra. Esas personas que se salieron de la iglesia, que abandonaron la iglesia, son los lobos que están en contra de la predicación, que están en contra de la sana doctrina. Y por eso San Lucas, oiga, por eso San Lucas nos lo enseña en el capítulo 1, en el verso 1. ¿Quién fue San Lucas? O sea, ¿quién es San Lucas? Lo vamos a ver. Pero en el capítulo 1, San Lucas en el capítulo 1, en el verso 1, nos dice que él antes de escribir, él investigó bien. Y eso es lo que hoy nos invita la palabra de Dios para que nosotros podamos entender, conocer y comprender la sana doctrina. Y eso es lo que nosotros invitamos. Hacemos esa invitación a aquellos que se han dividido, a aquellos que se han apartado de la única y verdadera iglesia, la de Jesucristo, la iglesia católica, que hoy lo dice en el Evangelio, que Jesús envió a los 72 por todo el mundo. Eso es universal, catolicidad, católica. Pero hoy San Lucas en el capítulo 1 nos invita a que nosotros investiguemos las escrituras. Oiga cómo lo dice, algunas personas han hecho empeño por ordenar una narración de los acontecimientos, tal Algunas personas han hecho empeño por ordenar una narración de los acontecimientos que se han cumplido entre nosotros, tal como nos han sido transmitidos por aquellos que fueron los primeros testigos y que después se hicieron servidores de la palabra. Después de haber investigado cuidadosamente todo desde el principio, también a mí me ha parecido bueno escribir un relato ordenado para ti, ilustre Teófilo. De este modo podrás verificar la solidez de la catequesis que has recibido. Oiga, San Lucas investigó cuidadosamente las enseñanzas, las escrituras, y así escribir él su tercer evangelio. Por eso, él nos invita a que nosotros investiguemos. Tenemos la oportunidad, tenemos las sagradas escrituras.
de investigar sobre lo que es la iglesia de Jesucristo, lo que es sobre la Eucaristía, lo que es sobre el bautismo, sobre el matrimonio. El Señor nos invita a que nosotros investiguemos cuidadosamente qué dicen las Escrituras sobre los sacramentos. Y después, oiga bien, analizarlo. Pero ¿qué pasa? Muchos que no lo quieren hacer son los que se han dividido, se han apartado porque no quieren encontrarse con la verdad, porque a la hora de encontrarse con la verdad no lo aceptan, así como lo hizo San Lucas. San Lucas investigó cuidadosamente y por eso dice, de este modo podrás verificar la catequesis, la solidez de la catequesis que has recibido. Nos invita a todos los catequistas, nos invita a todos los predicadores a no ser como aquellos que se han apartado, agarran la Biblia, se memorizan 2 o 3 textos y después van y empiezan a engañar a muchos. Así no es, dice el Señor. Necesitamos investigar antes para poder ir a predicar, a anunciar a los demás. Por eso, San Lucas, él que fue un médico, lo dice el apóstol Pablo. El apóstol Pablo en la carta a los Colosenses, fíjese bien, en Colosenses capítulo 4, en el verso 14, nos dice que San Lucas era médico. San Lucas capítulo 4, verso 14 nos dice así: reciban los saludos de Lucas, nuestro querido médico. Era médico y por eso él, al escribir su tercer evangelio, él investiga la palabra de Dios. Y eso es lo que hoy a nosotros nos pide, nos invita a que nosotros investiguemos, estudiemos, nos preparemos, nos formemos para poder predicar, para poder anunciar, no nada más de tomar las sagradas escrituras y predicar, no. Y por eso San Lucas es el que escribe el tercer evangelio y es el que escribe Hechos de los Apóstoles y es el que acompaña a San Pablo, al apóstol San Pablo. Dice en segunda de Timoteo, en la segunda carta a Timoteo, en el capítulo 4, oiga bien, dice que después de escribir el tercer evangelio, después de escribir Hechos de los Apóstoles, acompaña también a San Pablo. Entonces, dice segunda de Timoteo, capítulo 4, en el verso 9, dice así, de esta manera: apresúrate a venir a mí lo antes posible, pues los demás me han abandonado. Estaba apegado a este mundo y ha vuelto a Tesalónica. Crescente se ha ido a Galacia y Tito a Dalmacia. Solamente Lucas está conmigo, dice el apóstol San Pablo. San Lucas, el que escribe el tercer evangelio, el que escribe Hechos de los Apóstoles, también acompaña al apóstol Pablo, fíjese bien, en el ministerio, en la predicación. Y es por eso de que hoy la palabra de Dios nos invita a que nosotros seamos de esos que tienen que o que tengamos que investigar cuidadosamente la palabra de Dios. Es la invitación que hoy el Señor nos deja, pidiendo siempre a Dios que nos regale esa sabiduría para poder entender su palabra y poder llevarlo a la práctica día tras día. Pues hoy quiero invitar a los que por primera vez nos ven, los invito a suscribirse, activar la campanita para que cuando suba un video le llegue la notificación. Ayúdenos a ayudar, ayúdenos a evangelizar. Recuerde que los laicos cada día somos más y vamos todos a evangelizar. Que Dios los bendiga y que Dios les conceda a cada uno de ustedes según lo que su buen corazón desee. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.